interesante como la descripción, ¿no?, de todo este grupo, cómo ven toda esta parte masculina y la parte femenina. Hay algunas cosas que son un poco parecidas, pero más que todo la mujer es más como de sensibilidad, madre, delicadeza, guía, de amor, y el hombre es más fuerza, protector, manos grandes, liderazgo, padre, seguro, rudeza, o sea, muy interesante, ¿no? Bueno, pero para continuar, me gustaría que hagamos una oración. Padre, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo, mi Señor, gracias por la posibilidad que nos das de compartir estas ideas juntos, mi Señor. Te pido que esta charla, Dios mío, te glorifique y esta charla nos pueda ayudar a entender un poco mejor la perspectiva de la masculinidad y la feminidad sobre la base de la Biblia, sobre la base de tu palabra. Te pido que uses mucha vida y que podamos tener una charla especial, una charla profunda, y que definitivamente todo esto te vamos a resolver. Nos ponemos en tus manos y en nombre de Cristo, Señor. Amén. Bueno, yo primero pues quiero compartirles, obviamente el tema es poder ver a través de la Biblia cuál es la visión que Dios tiene del hombre y la mujer, hablar de feminidad y hablar de masculinidad, ¿sí? Obviamente ustedes saben que en este momento tanto la masculinidad como la feminidad son una construcción sociocultural, ¿cierto? Pero la idea es que a través de la Biblia podamos reflexionar con el Dios que piensa. El auditorio, los que estamos acá, la mayoría somos cristianos, ¿cierto? Tenemos un invitado muy especial. Bienvenido, Sebastián. Y por ejemplo, nuestra convicción es que a través de la Biblia construimos pues, nuestro carácter, nuestra fe y nuestras relaciones. Y una relación, la más importante, es obviamente con Dios. También quiero leerles algo que miré acá, en Wikipedia, hablando de Wikipedia, lo que habla acá sobre la feminidad, y dice, es el conjunto de cualidades que en una cultura particular alude a los valores, características y comportamientos aprendidos de una mujer, y específicamente está hablando de la mujer. El concepto de feminidad también se ha desarrollado como unidad de feminidad en el sentido de un patrón como modelo deseable de mujer. Bueno, entonces, lo que hemos estudiado todos estos años, ¿no? Hemos tratado tantos temas y uno de esos ha sido este, ¿no? De pronto como la cultura, cómo nos ha permeado, cómo nos ha cambiado de pronto ciertos, o la visión que tenemos de varias áreas de nuestra vida. ¿Sí? Yo quiero que hoy estudiemos a través de la Biblia cómo se distorsionó la imagen que tenemos de hombre y mujer. Cuando yo empecé a estudiar todo lo de la sexualidad, yo les comparto profundamente que he hecho los trabajos y a veces he llorado mirando las escrituras, porque es bien difícil como entender lo que Dios creó, cómo se puede transformar, para mal, no para bien. Y que obviamente nosotros somos muy responsables de muchos cambios que no son para el bien de nuestra humanidad. Y algo que me ha impactado muchísimo es como estudiando Génesis 1, 2 y 3, es como cuando Dios creó todo, no solo su naturaleza, toda su creación, el universo, sino cuando creó al hombre y a la mujer, él cuando todo lo hizo bien. Pero cuando entró el pecado a la humanidad, algo que estudiándolo más profundamente, de verdad que me quebrantó mucho el corazón, es poder ver que la primera relación que se practicó cuando entró el pecado fue la relación que tiene el hombre con Dios. Fue la primera relación que se da y la segunda fue la miedo. Y ahí en adelante todo empezó a cambiar. Y por ejemplo, aquí también entró la desconfianza a la relación entre la mujer. Muy triste. ¿Sí?
por ejemplo, que ellos ya no se podían ver desnudos, ellos andaban felices. Ya lo veían en el, estaban en el mejor lugar, y que ya ni siquiera se lo podían disfrutar, tenían que esconder. Primero de Dios y después del uno del otro. Es muy triste, es muy triste. Y cómo a través de los siglos, cómo ha cambiado la visión de cómo nos vemos. Entonces yo quiero que estudiemos a través de la Biblia, por ejemplo, qué pasó con Adán. Era el varón, ¿no? Dios lo colocó aquí en la tierra, fue el primero que puso, pues, no puso primero a la mujer, sino puso al hombre. Pero ¿qué pasó con esa imagen de hombre? Porque Adán, Dios lo colocó en la tierra y era un hombre. ¿Sí? ¿Qué pasó con él? Con que nosotros vamos a hablar de eso, pero entonces podamos leer el Génesis. Génesis 2:16. Génesis 2. Bueno, por ejemplo, Génesis 2:23, lo que habla es, bueno, cuando ya llega pues la mujer, ¿no? ¿Cómo Dios le da ese privilegio pues al hombre de ya no estar solo? Entonces, si quieren podemos leerlo desde el 21, si alguien me quiere ayudar, pues no va a faltar. Sí. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. ¿Hasta ahí? Sí, y entonces ahora sí podemos continuar con Génesis 3, porque habla de la caída del hombre, ¿cierto? ¿Qué ves? Génesis 3. Pero si quieres pues leerlo de mismo hasta el 7, La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios dijo que no comieran de ningún árbol? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de este árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba a recorrer el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor lo llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿Está Dios? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Versículo 11: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz tus hijos con dolor, y desearás a tu marido, y él te
Al hombre le dijo, por cuanto hiciste caso a tu mujer, comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa, con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Perdón, ya pasó. ¿Es ese? ¿Se apartó? Bueno, muchachos, ¿qué pensaron de la escritura y cuál es la idea en este momento? Que podamos entre todos analizar qué pasó con Adán como hombre. Si ustedes ven acá la figura de hombre, la descripción que ustedes hicieron, cuando ustedes piensan en Adán, mirando la escritura, ¿qué creen que pasó? ¿Sí? Si él era el hombre que Dios puso con una misión, le dio una autoridad sobre la tierra, sobre la creación, sobre su relación, sobre la familia. O sea, ¿ustedes qué piensan ahí? ¿Qué pasó con él como hombre? Estamos hablando de Adán. No puedo molestar a alguien más deseando. Bueno, pero yo creo que sí, obviamente Adán era el hombre, porque Dios lo diseñó de esa manera. Pero en el momento en el que tiene que asumir una posición o defender su posición de liderazgo o establecerla como tal, o hacerla funcionar mejor, no lo hace. Es decir, toma una actitud bastante pasiva, bastante indiferente. Eva al parecer era bastante dominante de acuerdo a eso. Entonces, simplemente él sigue el discurso de Eva. De hecho, la serpiente se dirige a Eva, no se dirige a Adán. No sé por qué razón, pero obviamente, al parecer, Eva tenía esa particularidad, ¿no? De tener una tendencia dominante en ese sentido. Pero él no ejerce su rol como tal, no lo ejerce. Su rol de liderazgo en ese momento, y pues obviamente la situación fue un poco distinta. ¿Alguien más quiere aportar algo? Los profes. Es una charla, no, Jorge. ¿Qué piensan, los hombres, qué piensan que pasó con Adán? Que tenía esa gran misión que... Yo creo que él no, en ese momento, pues si vemos, él tenía una responsabilidad de protector, de proteger a su esposa, y hay algo muy interesante, es que ya pues es probable que ya estuvieran advertidos con respecto a que había la existencia del mal, ¿no? Y él era conocedor de esa existencia, pero no pudo proteger incluso a su esposa ante ese enemigo latente que iba a estar ahí, ¿no? Porque si no, creo que Dios no hubiese advertido con respecto a que de ese árbol no comieran, porque había un énfasis agregado ahí, como bueno, yo les tengo que advertir de esto por si alguien llega y les dice incluso de este árbol sí pueden comer, una advertencia estructurada. Y no fue, digamos, alguien que fue diligente con respecto de proteger a su esposa, de ser ese hombre protector, y ese hombre que en ese momento pudiera ejercer un liderazgo sobre su esposa. Eso es lo que creo. Bueno, analicemos también a Eva en este momento. Ya hablamos un poquito de Adán, ¿cierto? Pero ¿qué piensan de Eva? O sea, por ejemplo, las mujeres. ¿Qué piensan? ¿Cómo la vieron? ¿Qué postura tomó? ¿Por qué tomó esa decisión? Teniendo en cuenta que Dios ya le ha dado la responsabilidad a Adán de hacerse cargo, pues, de su familia, de la creación, y ante todo de esa misión de obedecer estrictamente algo que él había impuesto. Y no era cualquier cosa, no era algo negociable, era algo muy importante, ¿sí? Y aún acá pues escribí eso como a veces cuando hacemos ciertas cosas
algo coloquial que uno dice, a sabiendas y lo hizo, ¿sí? O sea, a sabiendas del mandamiento y aún así tomó la decisión de desobedecer y tomó pues su postura, ¿cierto? ¿Qué piensan de Eva? Bueno, yo creo que, pues de Adán, voy a hablar de Adán y Eva, Porque porque quiero saber cosas de Adán. Bueno, de Adán pienso que, en cierto modo, él, digamos, perdió la autoridad que Dios le había dado como hombre, porque no asumió tampoco la responsabilidad de lo que Dios le había dicho. Y aparte de eso, pues, digamos, se lavó las manos y culpó a Eva de su pecado. Entonces, perdió autoridad y no asumió la responsabilidad de culpar a Eva pues, de su pecado. Y, pues, por parte de Eva, pienso que, digamos, fue muy necia, pero también pienso que se dejó persuadir o sea, que fue necia y aparte fue incrédula porque le creyó más a la serpiente que a Dios, pues creyó más en lo que le había hecho la serpiente que Dios. Y yo pienso que al mismo tiempo como que hubo en ella un deseo de, no sé, digamos, como de ser, pues porque obviamente la serpiente la persuadió y las cosas que le dijo pues fueron como muy atractivas, ¿no? Entonces ella como que se dejó convencer por eso y comió del fruto, pues aún desobedeciendo de lo que Dios le había dicho. Entonces pienso que fue como en cierto modo necia, pero al mismo tiempo se dejó convencer. Y es algo que yo pienso que no está como muy alejado de la realidad, digamos, de cómo a veces evadimos esa responsabilidad, de culpar al otro de nuestro pecado, de no asumir nuestra responsabilidad. Y de también como de dejarnos convencer de que de pronto las cosas del mundo son más atractivas que buscar el reino de Dios. Pues la verdad mi opinión va muy relacionada con la de Lauti casualmente, pero sí me llamaba muchísimo la atención el hecho como de la posición de Eva, no, es que fue la serpiente la que me la dio, sí, como estar tirando, echando culpas, a ver entonces quién fue el que lo hizo. Y lo cual pues lo traía mucho como al menos a la realidad de nosotros, y es que nosotros en muchas ocasiones siempre, lo que hablamos también en la clase pasada, ¿no? El tema de las excusas, y que en muchas ocasiones tratamos como simplemente de evadir nuestras responsabilidades y tal vez las consecuencias que vengan con hechos que no fueron relativamente buenos, simplemente por tratar de zafarnos de lo que se pueda venir con eso. Era más eso. Okay. Bueno, entonces ya analizamos a Adán y Eva, ¿cierto? Cada uno tiene su responsabilidad en esto y obviamente también podemos ver rasgos particulares de cada uno como hombre líder, como mujer, como ayuda idónea, ¿cierto? Sabemos que cuando entró el pecado obviamente se desfiguró pues como tal el hombre y la mujer en su esencia y las relaciones, ¿cierto? Yo quiero que leamos Romanos 1, porque alguien me podría preguntar, pero ¿en qué nos desfiguramos? Explíqueme y mastíqueme eso, ¿sí? ¿Cómo y por qué? O sea, entonces, por ejemplo, en Romanos, que todos conocemos muy bien esa escritura. ¿Romanos 1 qué? ¿18? Sí. Voy a intentar leerla aquí. Si quieres te la leamos. Bueno, sí, no traje las bajas. Del 18 en adelante. Sí, aquí vamos a hablar de la caída, pues, y cómo entró el pecado y cómo nos desfiguró. Dice, ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros.
Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y asimismo recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Cuando uno lee esta escritura, realmente es una radiografía de lo que somos, ¿sí? No solamente en ese momento, sino a través de las generaciones, cómo está la condición del ser humano, ¿sí? Tanto hombre como mujer, ¿sí? No es solamente como que esta escritura, solamente Dios la colocó solamente para describir la condición del sexo masculino o del sexo femenino, ¿no? O sea, como algo general. Entonces, revisando esto y con todo lo que hemos hablado, obviamente podemos llegar a una conclusión que como tal estamos mal. Y que obviamente hay unas posturas que defienden, por ejemplo, el feminismo, que defienden la masculinidad, el machismo, y hay como todas esas batallas que hay en este momento defendiendo estas posturas, pero realmente yo pienso que todos estamos en la misma dimensión, ¿sí? Delante de Dios todos estamos en la misma condición, espiritualmente, moralmente, aún en cómo respondemos a nuestra realidad. Yo pienso que estamos en la misma condición de necesitados espirituales. Hay muchas decadencias, hay muchas situaciones muy profundas, pero son a nivel espiritual. ¿Cuál es mi propuesta bíblica hoy? Yo pienso que lo que nos va a ayudar a nosotros, tanto como hombres como mujeres, para realmente poder tener sentido, significado como mujer, como hombre, es que tengamos un modelo a seguir, que sea el que nos lleve como realmente a poder construir en nuestras vidas, en nuestro carácter, lo que somos realmente como hombres y mujeres, que es seguir a Cristo, ¿sí? Pienso que Él es el modelo, ¿sí? Aun cuando Dios lo envió acá a la tierra, lo envió como hombre, ¿sí? Él decidió que fuera así. Pero si estudiamos escrituras, yo tengo aquí varias, de quién fue Él y cómo se relacionó acá, realmente Él nos va a poder dar como un panorama muy diferente de cómo podemos ser nosotros, si eres hombre o si eres mujer. Entonces yo pienso que cuál es nuestro camino de salvación en esta situación donde hay todas estas divisiones y esta pelea entre hombres y mujeres, es que nosotros retornemos a nuestra relación con Dios, pero busquemos imitar a Cristo para poder formar en nosotros un carácter espiritual, tanto como hombres, tanto como mujeres. Esa es mi propuesta bíblica. Y quiero como mostrarles algo de la masculinidad de Cristo y también de su feminidad. O sea, Dios lo mandó acá como hombre, pero cuando nosotros estudiamos el carácter de Cristo podemos ver en Él la grandeza de Dios. ¿Sí? Acuérdense que cuando Él vino y nos trajo la salvación, nos vino a redimir, no tuvo en cuenta si fuéramos griegos, gentiles, hombre, mujer, esclavo, libre. O sea, para Él todos nos tenían la misma dimensión, con ese deseo de amarnos y de rescatarnos, ¿sí? Pero la idea es como, aunque sea que podamos ver dos escrituras, donde ustedes puedan ver cómo era Cristo, y creo que puede ayudar mucho a los hombres y también a las mujeres,
dónde estamos y cómo podemos tomar de él, de su carácter, para nosotros tomar la decisión de querer construir nuestras vidas de la misma forma. Obviamente no es fácil porque todos tenemos nuestras luchas, nuestras debilidades, aún tenemos en nuestra mente, por todo lo que hay en la cultura, cosas que nos han permeado y de pronto nos han desfigurado de cómo nos vemos, ¿sí? Y yo sé que las feministas en muchas áreas tienen razón de cómo ven a los hombres. Y también de pronto los hombres, en como ahorita ya están tomando una postura hacia las mujeres, también uno podría decir que también tienen la razón, porque hay mucho pecado. Mira toda la escritura que Orlando leyó ahorita, es como una radiografía de lo que somos, ¿sí? Yo creo que la idea es aquí que todos seamos responsables de nuestra condición y qué vamos a hacer con eso, y responder ante eso. Creo que eso es algo de cada persona. Bueno, yo les quiero compartir, por ejemplo, algo de Cristo, como para animarlos. Por ejemplo, en Mateo, en Juan 13:1, me impactó mucho esta escritura porque aquí habla de que cómo Cristo sirvió, cómo Cristo fue un lavapiés. Yo no sé si alguna vez a ustedes alguien les ha lavado los pies. De pronto a Michael Laudy le ha lavado los pies. Yo no sé si se han intentado lavar los pies a su esposo. Entonces, que a través de esta escritura ustedes puedan ver, bueno, quién fue Jesús. O sea, él tenía rasgos y cosas de su carácter que eran impresionantes, y cómo nosotros podemos decir adoptar, ser como él. Por ejemplo, si quieren podemos, aunque sea, leer un poquito de Juan 13. ¿De qué versículo fue? La partecita donde él está lavando los pies. Juan 13 es del 1 al 17, pero podemos leer aunque sea 5. 6. Bueno, desde el 1, ¿sí? Lo leo rápido. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Y ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús sabía que le iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que les he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y bien dicen porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto este ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Por ejemplo, aquí que estamos viendo un atributo de Cristo, ¿no? De su amor, de su humildad, de tocar a otros. Creo que Orlando nos ha explicado bastante, por ejemplo, lo de lavar los pies. En ese momento no cualquiera lavaba los pies. Imagínate que ellos, pues todo lo que caminaban, ellos no tenían Adidas, Nike, Converse, caminaban por kilómetros, y que llegaban a una casa, o sea, no cualquiera lavaba los pies de otra persona, y él le lavó los pies a todos los discípulos. O sea, tocó, no importaba quiénes fueran, los tocó y se rebajó y se acercó a ellos. Miren este atributo de Cristo, por ejemplo. Si nosotros queremos, bueno, como quién quiero ser, si soy hombre, soy mujer, ¿cuál es mi modelo? Creo que Cristo es un buen modelo a seguir, ¿cierto?
Por ejemplo, en Mateo 20, 27, 28. Si alguien quiere decir algo, puede decirlo, con la mano. Yo pensé que ya no lo puedo decir. Mateo 20, 27. 27 al 28. Sí. Mateo 20, 27, 28. Sí, yo creo que yo acá alcanzo a ver, dice, desde el 26 dice, pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para hacer que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él fue un servidor. Ahora obviamente sabemos que Él entregó su vida por nosotros. Vita. No, es que me parece interesante la propuesta que haces, porque interesantemente Cristo se le llama el segundo Adán. O sea, lo que viene a hacer Cristo es redimir o rectificar lo que Adán no hizo, o lo que Adán hizo en el Edén. O sea, la propuesta evidentemente es no solamente una propuesta, es una propuesta que viene del mismo Edén. Es como, Él es el Adán que realmente nosotros podemos seguir. Él sí hizo la voluntad de Dios en ese sentido, Él sí conservó, Él sí cumplió la palabra. Entonces creo que esa propuesta es muy interesante, porque lo que tú mencionas ahorita de los colectivos feministas, todo ese tipo de cosas, fundamentalmente sigue siendo una distorsión sofisticada de lo que pasa en el Edén. ¿Qué hizo Eva? Eva reevaluó todo lo que Dios le había dicho y simplemente se desconectó del poder hegemónico de Dios, así dicen las feministas, ¿no? Es exactamente lo que están haciendo en este momento, porque Dios se concibe como un ser patriarcal, hegemónico, esclavista, pero es su forma de ver, ¿no? Todo lo que se asocie con eso, pues evidentemente es una forma de agresión. Evidentemente no todo el feminismo piensa de la misma manera. Sabemos que el feminismo radical es el que piensa de manera que no necesariamente está defendiendo los derechos de la mujer, sino está promulgando un odio al hombre que no es lo mismo que se ha defendido por años desde el feminismo sufragáneo. Entonces, esa propuesta es interesante, o sea, que hombres y mujeres debemos ser como Jesús. Ese es el punto. Entonces, eso llama mucho la atención. ¿Alguien más quiere decir algo? Creo que ya se va a acabar el tiempo de... Pues a mí también me parece muy interesante la propuesta de que haces, como de que si realmente queremos como tener un modelo a seguir de lo, pues como de ser femenino, masculino, que ese ejemplo, pues el mejor ejemplo que podemos seguir en este caso sería el de Jesús. Y pues como trayendo a colación lo que dice Rocha, en Romanos 5 dice que si por un solo hombre, pues dice en Romanos 5:15 dice, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un hombre murieron todos, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar la vida de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. Para mí esa escritura es muy, muy, muy animante. Y me llamó mucho la atención porque, pues como lo decía ahorita, en el contexto actual en el que nosotros vivimos, yo siento que hay como literalmente una batalla campal entre lo que significa ser femenino, masculino, entre lo que significa los derechos de la mujer, los derechos del hombre, si el hombre está por encima de la mujer, de que si el hombre es más importante que la mujer. Entonces me parece muy interesante, pues porque yo estudio trabajo social y pues en las carreras de las ciencias humanas siempre este tipo de filosofías como que ahondan mucho, sobre todo la ideología de género ahorita está pues como en todo su auge. Entonces este tema de ser femenino, masculino, lo que significa el rol de una mujer o el rol de un hombre, como que se ha hecho muy relativo y ya no hay como un norte, ya no hay como una objetividad pues en lo que
realmente significa el ser hombre o el ser mujer, sino que literalmente como que hoy en día es como que si tú quieres ser hombre hoy y mañana quieres ser mujer, lo puedes hacer sin ningún problema. Y la realidad es que no, o sea, y a futuro, y creo que eso ya está trayendo consecuencias, porque pues realmente pensar como de esa manera tan relativa es algo que realmente ha generado mucho daño, pues no me quiero ni imaginar cómo vamos a estar al día de mañana. Y también pienso mucho como en cómo se ha desfigurado esa figura del hombre, cómo hemos dejado, digamos, de un lado pues como ese rol que nos mostró Dios ser, tanto como mujer como hombre. Y pienso que, por ejemplo, hay algo que me llama mucho la atención como de una problemática social que hay sobre todo en Latinoamérica y sobre todo acá en Colombia, y es el tema de los hogares monoparentales, que es cuando, digamos, es una sola persona la que se hace cargo del hogar, porque eso ha hecho de que de alguna manera la figura de la familia también se desfigure, se distorsione, que ya no es la familia tradicional, sino que literalmente puede haber cualquier tipo de figura de familia. Y entonces, por ejemplo, aquí en Colombia un tema muy común es que hay muchas familias monoparentales, y en la mayoría de las familias monoparentales es la mujer la que es cabeza de hogar, ¿cierto? Entonces me cuestiona mucho eso de cómo los hombres, pues digamos como que han dejado de asumir esa responsabilidad del ser padres, del ser proveedores, y pues se han alejado mucho de esa figura de lo que fue Jesús, que yo digo, o sea, es increíble, y realmente es algo muy común. Si ustedes tienen un amigo cercano o algo así, yo creo que la mayoría pues como de su círculo social debe haber alguien que creció en un hogar monoparental donde su mamá fue la que se hizo responsable. Entonces pienso mucho en eso y digo como, o sea, de verdad nos hemos encargado de destruirnos como sociedad, de destruir esa imagen de la familia, y pues realmente yo pienso como hasta qué punto vamos a llegar. Y ese tema, por ejemplo, de los hogares monoparentales también ha hecho de que de alguna manera la comunidad LGTBIQ más tenga, digamos, como argumentos para decir que dos personas del mismo sexo están en todo el derecho de educar pues a un niño, porque en cierto modo digamos que las parejas heterosexuales no han querido asumir esa responsabilidad, y sobre todo se hace mucho énfasis como en la figura del hombre, de que en la mayoría de los casos ha sido el hombre quien no ha querido asumir esa responsabilidad de ser padre o de ser proveedor. Entonces, pues te agradezco mucho, Albita, realmente como por lo que nos traes acá con la acción, porque realmente ese es el resultado de que el hombre quiera vivir una vida lejos de Dios. Gracias. Bueno, quiero, ya para terminar, la última escritura que ahorita hice solo la referencia, pero la voy a leer. Gálatas 3:26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Entonces hay una promesa para todos nosotros de poder ser una generación diferente, ¿no? Donde no importa si eres rico, pobre, hombre o mujer, sino realmente cómo está tu estado espiritual, y de acuerdo a eso cómo construyes tu vida, cómo haces una buena lectura de tu realidad y cómo respondes a ella. Entonces mi invitación es que sigamos adelante con el Ministerio Universitario, llevando el mensaje a muchos jóvenes que están de pronto envueltos en estas peleas, en estas batallas campales, no solamente con todo lo que decía Laudis, sino también en esta revolución sexual, y cada vez los tiene más lejos de Dios, y obviamente el futuro no es nada prometedor. Entonces seguir adelante firmes con la mirada en Dios. Muchas gracias.